Hola, ¿qué tal? Ayer estuve aquí contando un poco, hablando sobre mi libro, sobre los cupcakes que había hecho. Conté un poco la historia de cómo había empezado yo en el mundo del cupcake y todo eso. Y hoy lo que traigo son dos cupcakes que salen efectivamente en mi libro. He hecho preparaciones en casa, los he traído simplemente para montarlos, porque si no, no nos daba tiempo, evidentemente. Y he decidido, entre todos los que tengo, pues escoger dos. Básicamente porque algunos sí que tienen un poco de preparaciones más complejas, en los que meto nubes, que hago yo de vino tinto en casa, o utilizo semillas de albahaca que infusiono y le doy sabor, porque la semilla de albahaca chupa cualquier líquido en el que tú lo infusiones y quedan como perlitas de caviar de cualquier tipo de sabor. Entonces, para decorar cualquier cosa, pues queda muy chulo. Pero bueno, hoy traigo aquí dos versiones. Una de té verde, es un bizcocho a base de té verde. Este es para la primavera en Japón, que como le llamó mi compañero Fabián en Masterchef en el programa, y él hizo un postre que se llamaba primavera japonesa y yo lo he versionado a mi versión cupcake. ¿Qué hago? Hago un bizcocho de té verde matcha. Un bizcocho básico que lleva huevos, mantequilla, azúcar, harina, impulsor, y sustituyo una parte de la harina por té verde. ¿Qué problema hay con este té? Este té es un té muy áspero, muy seco, se queda enseguida muy denso y se da incluso un poquito amargo. Entonces hay que contrastar muy bien los sabores que luego le vas a meter para que quede algo cremoso. ¿Con qué le damos cremosidad? Le damos cremosidad con la crema que va por encima. Una de las características de todos los cupcakes de mi libro es precisamente que ninguno tiene un buttercream o ninguno utiliza fondant. Son todo frostings que se mantienen gracias a gelatinas, gracias a natas, se montan de esa manera y así quedan un poco menos pesados que lo que puede resultar muchas veces un buttercream. Para este frosting he hecho una crema de mascarpone que le da esa cremosidad. Lo voy a rellenar de una mermelada de frambuesa y lo terminaré con unas frambuesas naturales que relleno de petacetas, porque así te lo metes en la boca y luego salta el crispy y queda muy chulo. El otro cupcake, en cambio, es una base de caramelo, es un cake de caramelo hecho con caramelo casero. Y está hecho así porque es el cupcake de croquembouche. El croquembouche es un postre que son unos profiteroles caramelizados, rellenos de crema pastelera, y es una torre enorme que se va montando, que se monta con estos petit choux que yo ya he traído listos en casa y caramelizados. Entonces, el cake de caramelo que hago, lo vacío y lo lleno de dulce de leche. Lo cubro por encima con un frosting de crema pastelera. Otra vez utilizo una crema pastelera que la doy cuerpo con una gelatina. La mezclo luego con una nata montada, así se me mantiene. Y lo termino con los petit choux. Entonces, simplemente voy a ir vaciando. Voy a ir vaciando los cupcakes. Y cojo mis cremas. Estos, como van rellenos de mermelada de frambuesa, los relleno de mermelada de frambuesa hasta arriba. Y luego los termino con el frosting de mascarpone. Realmente la preparación es muy fácil. Y luego lo chulo es el movimiento de la frambuesa. ¿Qué pasa con el peta? El petaceta explota en el momento que toca algo acuoso. Entonces lo importante es que nunca toque el frosting directamente, porque si no explotará. Pero yo puedo meter la frambuesa, porque como está cubierta por una película, lo que sí que puedo hacer es meter el petaceta dentro de esa frambuesa. Rellenarlo ligeramente
y colocarlo por encima. Y entonces quedará el cupcake con el petaceta relleno de frambuesa y con el frosting. ¿Vale? La misma idea con el cupcake de croquembouche. Igual, lo vacío. Siempre me gusta vaciar los cupcakes siempre porque si no muchas veces se hace demasiado pesado comer de tanto bizcocho y sin tener relleno suficiente. Entonces, directamente quito esto y no me hace falta ni cubrirlo otra vez de nuevo porque al final le vamos a poner un frosting por encima y no hay necesidad. Aquí voy igual con el dulce de leche. Y lo termino con el frosting de crema pastelera. Que ya está fuera de la nevera y no me aguanta tanto. Y por fuera el petit choux. Tendría que haber estado en el congelador y no me ha dado tiempo porque he salido de trabajar esta mañana súper tarde y no me ha dado tiempo y este sí que se desmonta. Pero bueno, la idea es básicamente esta. Voy a ir montándolos y he traído muchísimos para que los probéis porque me parece una tontería. Así que yo los voy a ir montando, os acercáis si queréis, me preguntáis cualquier cosa, vais cogiendo. Si queréis montarlos vosotros, acercaros sin miedo, cogéis las mangas, los montáis y que esté divertido porque aquí que estáis tendréis hambre, ¿no? Hay que comer algo, hay que merendar, ya es la hora. No traigo café, pero oye, no estaría mal. Entonces, si queréis veniros, os acercáis por aquí. Si queréis vaciarlos, montarlos, lo que queráis. Sin miedo. Ese es de caramelo. Ese es de caramelo. El de caramelo va con el dulce de leche y con esta crema, ¿vale? Por aquí están. Cucharas. Y el de té va con la frambuesa y con el frosting de mascarpone, ¿vale? Sí. No, el té verde es un té verde matcha que se vende en los establecimientos chinos, en los japoneses, venden bolsas grandes y es un té que viene ya en polvo. Es como una harina, exactamente, es como una harina, pero... Exacto, por eso le quito. Pero tienes que emplear muy poquito. Por ejemplo, la receta para la base de té verde son 300 gramos de harina y yo lo que hago es que le quito 10 gramos de esa harina y le pongo 10 gramos de té verde. O sea, hay que poner muy poquito porque realmente, fijaros, el color verde es muy verde, ha cogido mucho color. Es fantástico porque también es un colorante natural que no hace falta emplear nada más. Aquí tenéis frambuesas, aquí tenéis petacetas para rellenar las frambuesas. ¿Perdón? Sí, claro. ¿Para quién? ¿Cómo te llamas? Perdona, ¿cómo hacerla para que se quede con nata y con se quede consistente? Como has dicho, ¿qué gelatina polvo? Utilizo gelatina. Para dar consistencia a los frostings utilizo gelatina o láminas. Me da igual. Generalmente yo utilizo más gelatina en láminas porque la controlo mejor que la de polvo. ¿Perdona? No tengo nada. ¿Y la nata normal? Utilizo nata de montar. No vegetal, nata de montar normal. Entonces lo que hago es que una parte de esa nata la caliento para diluir la gelatina. Entonces otra parte de la nata la monto normal, hago nata montada y luego diluyo la gelatina en la parte de nata caliente, lo mezclo con el mascarpone y la mezcla del mascarpone le añado luego la nata montada y lo llevo al frigo por lo menos 4 horas. Que por ejemplo... El frosting de la crema pastelera está muy blandito porque no me ha dado tiempo a tenerlo 4 horas en la nevera. Y sobre todo porque he salido de mi casa, entre que llego aquí, hace calor y eso. Nada. Sí. Exacto. Meto el frosting 4 horas en la nevera, metido en la manga pastelera. Sí, ya en la manga.
té matcha se llama. No, por sabor también. Sí, sí, sí. Da sabor. El té, cualquier té, el té normal, muchas veces da poco sabor o amarga demasiado, pero el té matcha da mucho sabor y sí que es característico. Por ejemplo, hay una idea muy buena, si queréis utilizar té matcha, hacer brazos de gitano con té matcha. Luego los se rellenan con nata, con fresa y quedan muy, muy ricos. Planchas genovesas con un poco de té matcha. Gracias a ti, Diego. Bueno, una cosa que no os he contado es esto. Esto es una masa de petit choux. Bueno, esto depende de cómo lo hagas tú de pequeño. Yo me pongo en casa, me los pongo gotitas a gotitas y lo suyo sería que antes de meterlos en caramelo, el petit choux tiene que secar por lo menos 48 horas. Porque si no se desmorona, se cae, se queda blando además y se reblandece al final el caramelo. O sea, lo suyo es hacéis el petit choux, lo sacáis, lo dejáis en una rejilla, lo tenéis 48 horas secando y entonces ya haces un caramelo, que a ese caramelo, por ejemplo, yo para 200 gramos de azúcar le añado 70 gramos de agua y le añado una cucharadita de limón. ¿Por qué añado el limón? Porque el limón le da elasticidad y eso me permite que el caramelo esté elástico más tiempo para yo ir mojando los profiteroles y que no se me seque y se me quede duro rápido y que no tenga que ir todo el rato cambiando. Obviamente esto hay que tener una minuciosidad y un cuidado porque tienes que coger el petit choux así y meterlo en caramelo hirviendo. Yo me he quemado muchas veces las manos, pero hay que intentar no hacerlo. Aún así, estos por ejemplo no están rellenos y para el croquembouche sí que se rellenan. Se rellenan aquí de la crema pastelera. Lo que pasa es que rellenar un petit choux de este tamaño pues es un poco absurdo, porque los petit choux de las croquembouche son por lo menos así. Porque si no te eternizas más que nada montando la croquembouche, como quieras montar una croquembouche así. Pero básicamente la idea es buscar los sabores de esos postres y amoldarlos de una forma u otra a un cupcake. La semana pasada se me ocurrió, estaba en casa y a mí me da mucho para hacer cupcakes salados y se me ocurrió, hicimos un cupcake de potaje de vigilia, de garbanzos, bacalao y espinacas. Entonces salió muy rico, salió muy muy rico. Hicimos un bizcocho de espinacas y le pusimos dentro, lo rellenamos con un frosting de brandada de bacalao y lo terminamos con unos garbanzos fritos, muy crujientes por encima. Y quedó muy chulo. Sí, me alegro. La receta del cupcake de caramelo, no me la sé de memoria, está en el libro. Estos dos cupcakes están en el libro. Esos se han pegado porque están húmedos. Están en el libro y lo único que hago es sustituyo una parte del azúcar por caramelo de verdad. Hago caramelo en casa y sustituyo esa parte y cuando bato los huevos con la harina, o sea, huevos, azúcar y luego le añado poco a poco el caramelo sin parar de batir porque si añadís el caramelo muy rápido tenéis el riesgo de que los huevos se corten, ¿vale? Entonces añades sin parar de batir y ya luego incorporas la mantequilla, la harina, el impulsor y etcétera. Perfectamente. La gelatina no solo sirve para dar cuerpo a un frosting de nata, puede servir para dar cuerpo a un frosting de queso, a un frosting de lo que vosotros queráis. Lo único... Sí, esa crema pastelera lleva gelatina. Sí. Sí. Pues mira, yo he hecho aproximadamente 2 láminas de gelatina por 400 gramos de preparado, 200 gramos de mascarpone más 200 gramos de nata líquida. 2 láminas de gelatina.
le echo 2 cucharadas de azúcar glass cuando monto la nata. Sí, y ahí sí que lo hago con nata. Le echo el azúcar glass a la nata montada porque eso le da consistencia. Cuando se monta una nata, si queréis que os aguante bien en el tiempo, yo recomiendo siempre utilizar azúcar glass porque el azúcar glass, no, además de llevar azúcar, lleva antiaglomerantes y esos antiaglomerantes te dan cuerpo y te aguantan la nata. Cuando tenéis la nata semi-montada, le añades el azúcar glass y sigues montando y lo terminas. Entonces, si queréis consistencias más duras de nata, para que os aguante más en el tiempo, podéis incorporar una cucharada, por ejemplo, de preparado vegetal. Lo venden en Mercadona en unos botecitos blancos, en unos botecitos verdes. Se llama preparado vegetal y te da mucha consistencia porque lleva proteína de soja. Una cucharada por 100 mililitros de nata. Sí. La mitad no. Para hacer el frosting de mascarpone dejo por una parte como 50 gramos de nata que la caliento y es donde diluyo la gelatina. Recordad que si utilizáis gelatina en láminas siempre tiene que estar remojada en agua fría durante 10 minutos porque eso es lo que activa la gelatina. No luego ponerlo en caliente. O sea, en caliente simplemente se pone para que se diluya. Nada. No. La gelatina la meto en agua fría 10 minutos. La escurro bien. Y luego la añado a la nata caliente, a la nata líquida caliente. Eso lo dejo y luego esa preparación la mezclo con el mascarpone. Lo mezclo todo y luego ya incorporo la nata montada. ¿Se te corta hacer el mascarpone? ¿Qué mascarpone utilizas? Claro, depende. Hay mascarpones, es que a mí me ha pasado que se me ha cortado a veces con mascarpones, por ejemplo, hay mascarpones que son de mala calidad y no funcionan. Y se cortan siempre y te dan texturas rugosas, al final intenta comprar un mascarpone un poco mejor. Nada. Hola, ¿qué tal? Sí, claro, voy a intentar no mancharlo. Sí. Pero si no, ¿cómo, mujer? Yo solo cocino. Mírame. Yo como todos. Lo que pasa es que yo como todos. Me encanta comer. Me encanta comer. La receta, no parar. No parar. Gracias. Sí, claro. Bueno, un segundo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque si no, me quito el micrófono de Madonna ya y me hago fotos con ellos. Nada, ¿no? ¿Todo guay? Vale. Bueno, darle un aplauso a Clara. Gracias por venir y por darnos de merendar.